Estoy lanzando en YouTube, probablemente va a partir automático. Hilter, ¿puede estar en el canal, por favor, de YouTube? Estamos, Humberto, en YouTube. Okay. Hello, everyone. First of all, sorry because we had to delay this session. We know that there were a lot of people waiting for us. Thank you so much for your interest and welcome to our World Heritage 2021 debate and the month dedicated to the impact of disasters and pandemics on World Heritage sites. I'm Karen Gole, Coordinator of Cultural Heritage Courses at Cultural Heritage Center of Pontificia Universidad Católica de Chile. Thanks to the participation of the Cultural Heritage Center's team, Humberto Bonomo, Yolanda Muñoz, and Hilter Gonzalez, we have organized a One World seminar that brings us profound knowledge accumulated from around the world on how pandemics and natural disasters have affected and continue affecting our World Heritage sites. The speakers of these sessions would kindly share different case studies, experience, and lessons, allowing us to obtain a better context related to the recent situation and state of our World Heritage. Throughout this month, we have organized more than 20 sessions and conversations, a collective effort of more than 100 people, some of which are from the most remote areas of the globe. I would also like to thank all the coordinators of each of the sessions and the presenters who will accompany us throughout the month of May. For those who don't know the Our World Heritage Foundation, it seems relevant to me to recall our goals. The purpose of the foundation is to promote heritage protection, conservation, and management, to support knowledge-based decision-making, to promote good governance of the World Heritage Convention, to engage and empower civil society in heritage protection and management. Having said this, I will introduce the theme of this month, sharing with you a short video that explains how disasters and pandemics have affected the world. Recent disasters and an actual pandemic have exposed the fragility and vulnerability of our world heritage. These exceptional sites and pieces, which we would like to preserve for all humanity and future generations, do not exist in a segregated world. They belong to our social environment and our daily life. But at the same time, the World Heritage Sites are in danger. They are threatened by natural hazards that attempt against their existence. The pandemic has revealed their fragility and how much the human presence in them is vital and necessary for their survival. How can we protect them and at the same time give them life and new meanings? If we hope for a future for them, we should stop considering them only as beautiful objects or places, merchandise for the tourist industry, and fully integrate them into the social and cultural dynamics of daily life. We propose to promote a great discussion around the world on the risks and effects of disasters and pandemics on World Heritage Sites. We invite non-governmental organizations, academies, representatives of civil society and local governments to participate, to contribute with new proposals for public policies on the conservation and safeguarding of the cultural and natural heritage of humanity. Today's session is session 18, Heritage and Social Reconstruction, which is moderated by Magdalena Pereira, PhD in Art History, University of Sevilla, founder and director of Fundación Altiplano, and director of the Center for Heritage Studies, Universidad Adolfo Ibáñez.
She was a member of the National Directory of the Minister of Culture, Art and Heritage. She works in different projects related with the Andes culture. Magdalena, welcome to our seminar, and I give you the floor. Muy bien, muchas gracias, Karen. Sinceramente agradecer a Our World Heritage por esta invitación. Nosotros como Centro de Estudios del Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez integramos distintas disciplinas y tenemos proyectos, por cierto, que están muy en la línea de lo que se está promoviendo con estas sesiones, ¿no es cierto?, sobre pandemia, patrimonio y el desarrollo, ¿no?, que se debe mirar hacia el futuro. Hoy tenemos nuestra sesión, la número 18. Bueno, agradecer, por cierto, al Centro del Patrimonio de la Universidad Católica que ha hecho toda esta organización, ¿no es cierto?, de estas sesiones internacionales. Y nuestra sesión, la número 18, que trata justamente sobre patrimonio y reconstrucción social, la hemos descrito como, abre comillas, las comunidades que viven en pueblos, ciudades y territorios patrimoniales que se han visto gravemente afectadas por el encierro y la caída de la actividad turística. Como resultado de estas dificultades se han activado las redes comunitarias, produciendo nuevas formas de colaboración para mantener su calidad de vida. En esta mesa redonda veremos casos que han afectado a museos, comunidades y poblaciones en pueblos y ciudades a mayor escala. Cada realidad cultural ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias, apelando muchas veces al conocimiento tradicional y ancestral de sus habilidades sociales. ¿Estamos ante una conservación social o de culturas vivas reales? Con esta descripción y este concepto de base para esta sesión es que convocamos a diversos especialistas, los cuales llevan décadas investigando y trabajando, por cierto, in situ, con las comunidades, entre las comunidades en distintos países y continentes. Así que primero agradecerles a ustedes por estar hoy con nosotros, agradecer que compartan, ¿no es cierto?, sus experiencias. Y va a ser la sesión justamente hablada en español, así como yo ya empecé a hablar en español, y traducida por el chat a todos, por Macarena, quien estará transcribiendo y estará traduciendo entonces lo que vamos comentando. Vamos a comenzar entonces con nuestros primeros invitados. Recuerden que van a hablar los expositores y luego al final vamos a tener una mesa redonda de diálogo, idealmente que sea un diálogo amplio. Cada expositor tiene 15 minutos, ¿no es cierto?, para exponer su presentación. Y por cierto, quienes van a hablar al comienzo van a ser Guillermo Wilde, ¿no?, y Maximiliano von Tungen, quienes van a hablar sobre las misiones jesuitas del Paraguay. Guillermo Wilde, él es doctor en antropología, representa a la Universidad Nacional de San Martín y al CONICET, y Maximiliano von Tungen es doctor en historia y representa a la Universidad de Colonia. Se titula su ponencia Reconceptualizando el patrimonio jesuítico de América del Sur, entre paréntesis, a distancia. Guillermo, Maximiliano, les doy entonces la palabra. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Creo que están todos viendo la presentación en este momento. Comenzamos entonces por agradecerte mucho, Magdalena, la invitación y a la organización de este evento tan importante, la oportunidad que nos da de, bueno, de traer a discusión en un contexto clave, digamos así, un espacio, digamos así, patrimonial, que, digamos, tiene un desarrollo y una, digamos así, una historia de consolidación de al menos un siglo y que atraviesa las preocupaciones de al menos 3 países que son Argentina, Brasil y Paraguay. Y digo al menos 3 países porque también hay patrimonio jesuítico en muchas otras partes de las Américas, incluida Bolivia, Perú, y en el norte, como bien ustedes saben, también hay sitios, vestigios de patrimonio jesuítico, desde Baja California y Sonora hasta, bueno, todo el área del norte de México. Y nos parecía oportuno entonces traer esta discusión en doble perspectiva, esta discusión del patrimonio en doble perspectiva. Por un lado, una perspectiva más, si quieren, histórica,
vinculada con el tratamiento del pasado a partir de los vestigios materiales y el modo como esa noción del pasado y esos imaginarios en torno del pasado jesuítico se van transformando a lo largo del tiempo. Te silenciaste, Guillermo. Te silenciaste, sí. Sí. A ver. Ahí se me Ahí escucha, ¿no? Sí, perfecto, Entonces, sí. por un lado, traer una perspectiva histórica de desarrollo procesual de la historia de estos sitios y por otro lado, plantear la necesidad de abordar sus apropiaciones a lo largo de tiempo, es decir, poner en juego la perspectiva antropológica y la perspectiva más histórica. Y creemos entonces que el contexto que estos sitios enfrentan en este momento no solamente afecta lo que podríamos llamar visión patrimonial, que tal vez sea el eje de esta reunión en particular, sino en general el modo como el pasado de estos contextos jesuíticos misionales hoy exige una revisión. Es decir, que el contexto de la pandemia nos pone ante el desafío de reconceptualizar lo que por pasado se entiende y la necesidad de hacerlo a distancia de alguna manera. Si podemos pasar entonces a la diapositiva siguiente, voy a hacer una reseña muy apretada de la historia de las misiones. Estas misiones jesuíticas fueron fundadas hacia principios del siglo XVII por los sacerdotes de la Compañía de Jesús en el contexto que hoy corresponde a la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Y la historia de estas misiones se prolonga hasta fines del siglo XVIII, más concretamente hasta la fecha de expulsión de los jesuitas en 1768 de la región, y después la adopción, digamos, de ese espacio por parte de las naciones emergentes a partir del siglo XIX. Es decir, que la historia de estos espacios no concluye con la expulsión de los jesuitas, sino que continúa con una dinámica propia en toda la región a lo largo incluso del siglo XIX. Es un espacio que en términos poblacionales fue sumamente importante, ya que albergó en su momento de auge demográfico alrededor de 140.000 indígenas que habitaron en estos 30 pueblos de reducciones en el llamado Paraguay jesuítico, aunque el sentido del territorio paraguayo en la época fuera mucho más amplio. Y hoy en día existen alrededor de por lo menos 10 sitios patrimoniales consolidados y protegidos en Brasil, Argentina y Paraguay. Tal vez de los más emblemáticos son los que muestra la imagen siguiente. Son los sitios de San Ignacio en Argentina, São Miguel en el sur de Brasil, en Río Grande do Sul, y la reducción de Santísima Trinidad en Paraguay, como, digamos así, sitios patrimoniales que expresan un auge en el desarrollo arquitectónico de estos espacios. Lo cierto es que se trató de 30 pueblos de reducción que albergaron cada uno de ellos alrededor de entre 3.000, 4.000 personas e incluso hasta 7.000 personas, como fue el caso de São Miguel de las Misiones. Y desde un punto de vista, como digo, demográfico, fueron sumamente importantes, pero también desde un punto de vista arquitectónico, estilístico y político. Otro aspecto que nos parece importante señalar es que estos sitios tuvieron una gran importancia, una importancia fundamental en el origen, se podría decir, de las políticas patrimoniales nacionales, al menos de Brasil y Argentina. Es a partir del intento por preservar estos sitios que surgen instituciones como el IPHAN en Brasil y la Comisión Nacional de Monumentos en Argentina hacia los años, bueno, a partir de los años 20, 30, 40, con un involucramiento muy directo de los arquitectos y conservadores
y poner en contraste este desarrollo en Argentina y Paraguay con el desarrollo de una política patrimonial, de Argentina y Brasil, en contraste con Paraguay, donde fundamentalmente la Iglesia fue el actor principal, se podría decir, en la promoción de este patrimonio y su recuperación a partir de una época relativamente tardía en los años 70. Como sea, es importante señalar que estos sitios patrimoniales adquieren un lugar simbólicamente significativo en la construcción de las historias nacionales de la región. Si tuviéramos en cuenta una evolución de largo tiempo de esta historia, me parece o nos parecía importante, bueno, señalar que desde el origen de las misiones hasta aproximadamente, bueno, el tiempo presente, hubo no solamente políticas cambiantes en cuanto a cómo conservar este patrimonio, sino se fue consolidando también toda una visión acerca de este pasado jesuítico misional que estuvo en ciertos momentos de la historia de la construcción de estos estados disputados, en la medida que distintas perspectivas historiográficas debatían no solamente el rol que la población indígena había tenido en este proceso frente al agente religioso y la iglesia, tema muy debatido hasta por lo menos los años, hasta fines del siglo XX, al igual que las políticas que debían desenvolverse para eventualmente preservar este patrimonio. La gran pregunta que se plantea aquí es, bueno, ¿cuál es la orientación general de la política patrimonial y qué es, en efecto, lo que debe preservarse y para qué? El punto culminante de esta política es precisamente el llamado Mercosur cultural, en el que la cadena de pueblos de reducciones, de misiones y todos estos vestigios patrimoniales configuran un circuito, digamos, un circuito que se espera sea no solamente relevante desde un punto de vista cultural, sino rentable desde un punto de vista económico, en el sentido que dinamiza la economía de esta región fronteriza a partir de la participación de actores locales. Es decir que, resumiendo muy, muy rápidamente, aquí hay todo un proceso de desarrollo que implica no solo políticas patrimoniales, sino también concepciones históricas del pasado, y también uno podría decir también ideológicamente disputadas acerca de qué significó ese pasado para las comunidades locales. Es así que especialmente en los últimos años, y con esto le daría la palabra a Maximiliano von Tüngen, en los últimos años estos espacios patrimoniales comienzan a ser objeto, yo digo en los últimos años, en los últimos 20 años aproximadamente, comienzan a ser objeto de apropiaciones o reapropiaciones en las que participan comunidades locales, tanto campesinas como indígenas, y se apropian de este patrimonio de una manera muy viva. Entonces, una pregunta que adelanto, pero de la que nos gustaría volver hacia el final, es, el patrimonio, si tiene un significado local, ¿para quién tiene significado? Es decir, ¿cuáles son las comunidades involucradas y cuál sería la orientación adecuada de parte, digamos, de las instituciones públicas con respecto a estos movimientos de apropiación local que están muy vivos? Maximiliano, si querés continuar. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Entonces, sigo yo. Gracias, Magdalena, primero por la invitación y muchas gracias a la organización también. Bueno, continuando entonces con lo de Guillermo, yo quería hablar puntualmente de dos aspectos muy importantes que tiene el patrimonio cultural, sobre todo en Paraguay, que es el caso que mejor conozco, pero ocurre algo parecido en Brasil y Argentina,
que es, por un lado, lo fundamental que es la religiosidad local, es decir, la religiosidad de las personas que están en contacto con el patrimonio. Es decir, estamos hablando de contextos campesinos normalmente, donde el patrimonio se valora no tanto por el valor arquitectónico o artístico que pueden llegar a tener para un académico o para un arquitecto, sino por el valor religioso, un valor que está muy arraigado en estos contextos rurales. Acá les muestro una foto de Santa Rosa de Lima siendo portada por el pueblo, ¿no?, en una fiesta patronal. Santa Rosa de Lima, que es una escultura tallada en la época de las misiones y que se conserva hasta el día de hoy en el pueblo. Y al lado tenemos la iglesia de San Cosme, que se sigue usando hasta el día de hoy, desde el siglo XVIII, para celebrar la misa. Es decir, que es un patrimonio muy vivo, en parte por esta centralidad que tiene la religión, que fundamentalmente es hasta el día de hoy católica, ¿no? El otro aspecto fundamental de las apropiaciones comunitarias es, y que cada vez es más importante, tiene que ver con la participación en el turismo, es decir, las comunidades, sobre todo las comunidades más pobres, como es el caso de muchas comunidades indígenas de la zona de las misiones, ven la posibilidad de insertarse en un circuito turístico, ¿no? Pensemos en un contexto donde, de pérdida de tierra, destrucción de recursos naturales, imposibilidad de practicar lo que era la economía tradicional, ¿no?, de estos pueblos, y en este escenario de crisis absoluta aparece el turismo como una alternativa, quizás la única, de, digamos, poder subsistir. Entonces, por un lado es central la cuestión económica y por otro lado, algo que comentábamos con Guillermo hoy, las apropiaciones territoriales, ¿no? Es decir, a medida que ganan legitimidad los pueblos indígenas, al menos discursivamente, ¿no?, después hay que ver en la práctica qué pasa, pero los pueblos indígenas ven la posibilidad de apropiarse del patrimonio para poder llevar adelante otro tipo de reclamos, ¿no? Este caso puntual que les muestro es Guaviramí, que es una comunidad en Paraguay, cerca de Trinidad, que muy lentamente, digamos, empieza a formar parte de este circuito patrimonial, ¿no?, de esta cuestión más amplia relacionada con las misiones con la misión de Trinidad. Durante la pandemia, voy a hablar ahora puntualmente de Paraguay, las visitas se redujeron de 30.000, que era más o menos el promedio anual, hasta el año pasado, bajaron a 10.000, es decir, un cambio ahí muy importante. Obviamente los principales afectados fueron los artesanos, artesanas, posadas, ¿no?, bares, restaurantes, transportistas, es decir, toda la gente que lentamente empieza a vivir del turismo, ¿no? Pero la Secretaría Nacional de Turismo, que en Paraguay gestiona las misiones, ofreció cursos, talleres de capacitación, como vemos aquí en estas fotos, justamente discutiendo muchos de los temas que estamos nosotros tratando de poner en común hoy. Bueno, para ir cerrando entonces, algunas líneas de acción muy generales quizás las podemos discutir después más en detalle. La pregunta clave es, bueno, ¿para qué conservar el patrimonio? ¿Para quién conservarlo? Es decir, ¿se va a conservar para mirarlo? ¿Se va a conservar por el valor artístico? ¿O se va a conservar para tocarlo, para usarlo? Es como pensaba la Iglesia Católica en su momento, que tenía que ser un patrimonio religioso, ¿no? Bueno, es una discusión siempre abierta. Algunas líneas conceptuales. Primero, revisión de las narrativas históricas, que durante mucho tiempo fueron narrativas bastante, digamos, unilineales, ¿no? Bastante, digamos, o que entronizaban a los jesuitas, o que destruían la labor de los jesuitas, es decir, bueno, revisar un poco estas narrativas que están relacionadas con los museos, ¿no? Segundo, incluir miradas menos centradas en lo arquitectónico. Pensemos que desde la década del 30 fueron los arquitectos los que en su mayor parte dijeron cómo había que conservar el patrimonio y por qué. Eso está cambiando desde hace no tanto tiempo, ¿no? En lo que es la gestión, algunas cosas generales que se podrían hacer. Primero, bueno, ver la manera de que participen las comunidades indígenas en esto.
sin ser objetos de consumo turístico, es decir, bueno, de qué manera, ¿no? Es un tema muy complejo, pero para tenerlo muy presente. Segundo, talleres y cursos para las poblaciones locales, es decir, poblaciones que, por mi experiencia al menos me ha mostrado que las poblaciones locales se sienten excluidas de la gestión del patrimonio normalmente, porque obviamente hablamos en general de poblaciones que no tienen estudios terciarios, que no están al tanto de las discusiones sobre patrimonio, de las discusiones sobre el valor artístico de esos sitios. Entonces, bueno, ¿cómo incluir a la población local que puede ser, pero que no necesariamente es indígena? Y tercero, clave hoy en día, ¿no? Digamos, y sobre todo en el contexto en lo que estamos hablando, que todavía está bastante poco desarrollado, tecnologías que permitan difundir mejor, ampliar la participación. Bueno, digamos, esto era a grandes rasgos lo que queríamos decir con líneas de acción, y como vamos 18 minutos, vamos a ir cerrando y esperemos que podamos retomar la discusión después. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias, Maximiliano. Por ahí vemos aplausos. Y sí, definitivamente tenemos mucho que dialogar y contrastar y comparar diversos casos, ¿no? Que cómo se han retejido estas comunidades. Y para no yo hacer perder minutos tampoco a nuestros expositores, quiero rápidamente entonces presentar a Elvira Espejo. Elvira, ella estudió arte en Bellas Artes en La Paz, en Bolivia. Ella es del Ayu de Cacachaca. Además de ser artista, es tejedora, cantora, bilingüe, tiene muchísimas cualidades, y Elvira ha hecho una serie de artículos e investigaciones con respecto justamente a textiles, ¿no? Y desde una mirada comunitaria, ¿no? Del saber aymara con respecto a los textiles, y como directora del MUSEF, del Museo de Etnografía y Folclore en La Paz, ha realizado, por cierto, toda una nueva curatoría, la rebelión de los objetos, y mostrando justamente todo el arte y artesanía indígena de la manera como debe visualizarse para el turista o quien no conoce realmente este tipo de arte. Así que, Elvira, te doy el pase entonces, y Elvira nos hablará sobre las comunidades y su reconversión en la pandemia. Gracias. Muchísimas gracias, querida Magdalena. Bueno, quiero agradecer a la Universidad Católica y Our World Heritage, que es un programa muy interesante. Bueno, yo quería compartir una pequeña experiencia desde el patrimonio boliviano, digamos, cómo se ha podido, digamos, repensar a través de la pandemia que hemos vivido, ¿no? Creo que nadie ha imaginado que esta pandemia podía llegar a nivel local, regional, comunitario, ¿no? Creo que al inicio hubo como un shock desde la propia comunidad, donde no se aceptaba, digamos, ¿no? Pero lo interesante ha sido que en los trabajos patrimoniales desde el país, en este caso, siempre era con una mirada más de turismo internacional, ¿no? Como por ejemplo, podemos hablar de sitios arqueológicos, sí, sitios históricos, y bueno, podría ser de la actualidad, ¿no? Entonces, estos sitios como se promocionaba a través de un turismo internacional muy poco enfocado en lo nacional, y eso era con una mirada de que sí tiene que alimentar lo internacional, digamos, ¿no? Hacer una promoción internacional, hacer una ruta para la promoción internacional, toda una lógica, digamos, mirando en términos económicos. Y creo que en ese sentido ha sido muy importante con esta pandemia cómo hemos podido repensar, digamos, como país, ¿no? En este caso, y lo que me ha impresionado es que estos espacios, por ejemplo, de atracción turística como patrimonios vivos, en este caso Salar de Uyuni, Lago Titicaca, y otros espacios como Chalalán, lugares que eran netamente visitados más por el turismo extranjero, se ha volcado a una mirada nacional. Y eso creo que fue un trabajo muy fuerte de los propios, en este caso, guías locales, que han comenzado un poco a generar la economía interna, digamos. Ahora ahí viene la cuestión de una autorreflexión, digamos, ¿no? Como país, y también en temas educativos, ya no en cuantitativos de contar de la cantidad de las personas que
visitaban estos sitios, sino más bien también en las cualidades de formación y educación, ¿no? Que es bien importante, en este caso, desde la mirada local, comunitario. ¿Qué entiendes en términos de patrimonio un sitio arqueológico, un sitio histórico o un sitio sagrado de diferentes regiones? Y esa misma, incluso de autocuestionarse, también ha entrado en una autorreflexión muy profunda, que es esta acción de que la medicina se consume, digamos, a través del mercado, en este caso absorbente, digamos, ¿no? Que son las farmacias. Y eso copaba, digamos, los espacios urbanos concentrados, en este caso las ciudades, ¿no? Que son como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Pero lo que me ha impresionado y me ha impactado es cómo la gente, al no tener a la accesibilidad, digamos, en términos, en este caso, económicos, en términos sociocultural, han empezado a, como decir, a repensarse, a repreguntarse, a regenerar la idea desde las medicinas locales, en este caso de las hierbas, ¿no? Así como pasa con los sitios arqueológicos y históricos y etnográficos que se tienen en el país, también con los medicamentos locales se ha repensado en ese sentido. Entonces, a mí lo que me ha impresionado en ese sentido, digamos, algo muy positivo en este caso, ¿no? Después de la pandemia, es cómo revalorizar las hierbas medicinales, ¿no? Que estas hierbas medicinales, por supuesto, que era más como saqueado para poder transformarlos en medicinas formales, en este caso aspirinas, tabletas, en fin, o jarabes que se hacen, pero en este caso como que retornar a la memoria oral de las propias comunidades, en este caso excavar estas memorias de las abuelas, los abuelos, o también los sabios en este caso, ¿no? Las médicas locales en este caso que se había sido ignorado, ha sido empezado así como en una revalorización, ¿no? Del conocimiento profundo, donde comenzaron a buscar plantas de diferentes regiones, ¿no? Entonces comenzaron a retomar incluso las calles. Yo recuerdo que las medicinas locales, había en un mercado donde se decía la calle de las brujas en La Paz, que está en pleno centro de la ciudad. Esto incluso pasaba por una mirada externa del turismo para mostrar, ¿no? Es un lugar de brujerío, es un lugar un poco despectivo, digamos, en ese sentido, pero como desde esa mirada de tener la medicina local, digamos, frente al COVID, de lo que hemos tenido este problema, han comenzado a invadir las otras calles, las otras avenidas, incluso estas hierbas que llegaban de las comunidades, como por ejemplo estaba Gea, después matico, ¿no? Limón, eucalipto, todos estos hierbas que realmente ayudan a la respiración, al pulmón, al corazón, ha invadido otros espacios, digamos, ¿no? En este caso, todas las calles, avenidas, espacios como por ejemplo zona sur, que es la parte sur de La Paz, que vive una cierta clase social que no conocía, digamos, de estas cosas, incluso se invadió estos espacios, ¿no? Entonces empezó la gente un poco a repensarse directamente desde este medicamento, cómo entendemos, ¿no? Esta noción de las medicinas locales. Y por supuesto, eso ha tenido un resultado más interesante cuando yo, por ejemplo, llego a mi comunidad y comienzo cómo han pasado este problema del COVID y resulta que todos han tenido la infección, pero nadie ha fallecido porque han consumido las hierbas, ¿no? Han podido protegerse con las hierbas. Y ellas, las tejedoras, decían que gracias a esa acción de la memoria, pues han empezado a reconocer más hierbas todavía, ¿no? Más medicamentos de las propias comunidades para fluir de una manera incluso de poder entender, incluso preguntarse, que muchas veces no se han preguntado de qué es el extracto de aspirina. Nadie sabía en ese momento en la comunidad porque era un mercado, digamos, que era envasado y vendido en tabletas, empaquetado, y no lo conocían, ¿no? De qué era el extracto. Y con esta pandemia han empezado a averiguar qué contenía, qué tipo de plantas.
Entonces, esas plantas mismas han empezado a investigarse en la propia comunidad con la acción contemporánea y moderna, y eso ha hecho una autorreflexión como patrimonios vivos que es parte de nosotros y hay que recuperar y enseñar a los niños, a los jóvenes. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido muy interesante que hace mirar internamente, ¿no? Dentro del país, que ya no es una mirada de comercial, ¿no? De que hay que mostrar lo lindo que tenemos como patrimonio, sino también cómo entendemos en términos educativos de una autorreflexión desde el pueblo, desde la comunidad, y eso cómo puede ayudar a un términos de conservación, preservación, restauración, renovación, difusión, pero ya no en términos comerciales, sino también en términos educativos de cualidades, que es bien importante, ¿no? Entonces, eso ha sido una gran experiencia que dio muchas lecciones y seguimos indagando. Esto seguramente en el futuro va a ser más interesante porque todavía seguimos con estas restricciones en las comunidades o en las ciudades. A pesar de eso, las medicinas de las comunidades están entrando a las ciudades y mucha gente de la ciudad está consumiendo estas hierbas, ¿no? Entonces eso quería compartir como una experiencia local desde el país, desde la comunidad, cómo lo entendemos en esta dinámica de los patrimonios, no solamente en un estudio académico como lo sistematizamos y lo mostramos, ¿no? Sino más bien preguntar cómo lo entiende la propia comunidad, quién habita, ¿no? Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Elvira. Definitivamente muy interesante, muy necesario, ¿no? O sea, son esas tradiciones milenarias que debemos ahora retomar, conocer y entender, que nos permitirán vivir con salud y de manera más integral, ¿no? Sin tantos efectos secundarios y otros. Estoy viendo los aplausos también, así que junto con agradecerte, Elvira, que todos vayan anotando, por cierto, sus preguntas para al final poder establecer el diálogo. Voy a presentar ahora, nos vamos a ir de América, ¿no? Estábamos en Bolivia, en Paraguay, nos vamos a ir ahora donde está Marta, en Finlandia. Marta es doctora en arqueología por la Universidad de Edimburgo, es arqueóloga y además especialista en arquitectura, ¿no? Ha trabajado bastante en la arqueología histórica. Marta es profesora, es docente en la Universidad de Helsinki, y su tema se llama, el título de esta ponencia es Construyendo Identidades, Arqueología, Interacciones y Conservación durante la pandemia. Así que Marta, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi ponencia. Muchísimas gracias, Magdalena. Yo también quiero agradecer a los organizadores para esta mesa redonda y pido disculpas porque mi ponencia va a ser en inglés, pero para mí es un poco más sencillo hacerlo en el idioma que trabajo habitualmente. So thank you so much. I'm switching now. And thank you so much, Macarena, for translating this in Spanish for me. Highly appreciated. As I was saying, and as you can see from the title, in this presentation, I'm going to discuss how the last 14 months have impacted our archaeological and conservation works, especially on two specific aspects that usually require traveling and being in the field. One is the conservation of earth and architecture, and the other is community archaeology. I have to say that this presentation is not going to be just about positive outcomes, not just puppies and rainbows, as I thought that it was really important to be honest about the impact on COVID, not just the disastrous impact on the loss of lives, but also the social and economic impact that COVID had on all community worldwide. Also because I think this is the best way to try to map our way forward. So in this short snippet of presentation, I'm going to focus on the challenges of adapting and changing community archaeology projects and conservation projects as a direct consequence of the global pandemic. COVID-19 has affected, and we all know that, our interaction with local communities.
driving home the need, for instance, to create different forms of socializing that can withstand physical distance. I will present here the challenges, problems, a lot of them, I have to say, but also some opportunities that emerge from working with local community, within the framework of community archaeology at the time of social distancing and travel limitations. So just to give you a bit of an idea of the area I'm going to discuss in this presentation, I'm mainly going to focus on 3 projects I'm currently part of. One is the project, the flagship project of our Center of Excellence in Ancient Near Eastern Empires that is located in Jordan. Whereas the other 2 projects, Building Sustainability and Building Identities, are 2 projects I'm currently directing, focusing on the skill transfer, earth and architecture, and what the skills and the information that we can extract from archaeological site can inform us about sustainable earth and architecture practices in the present. They're actually focusing 2 different areas. Building Identities is focused in Egypt and Sudan, whereas Building Sustainability is focused in Cyprus and the Levantine, specifically Israel. Because I imagine not everyone here is familiar with this concept, it is quite a Finnish concept of a Center of Excellence, I wanted just to explain a bit who we are and what we are actually doing with the heritage. So the Center of Excellence is a research center financed by the Academy of Finland for 8 years, in which different scholars coming from different backgrounds and with quite a different expertise, such as computer science, sociology, archaeology, anthropology, but also linguists, are actually collaborating, trying to answer one main research question. In our center, our research question is: how do changing empires impact social group identities and lifeways during the first millennium BCE, but also how the heritage can impact modern identities? I'm part of the Team 3, Material, Culture and Community Heritage, and alongside the fieldwork that we were planning for to start in 2020, and we have now delayed to this autumn, we were also planning to develop a community archaeology project, because we believe that community archaeology should be collaborative archaeologies. We don't want this kind of top-down approach that is imposing or presenting as a fait accompli the communities what we think it will be beneficial. We really wanted to create a partnership with the local communities in the northern part of Jordan, where our survey area is located, so we could actually plan the project together, determine which research questions we were going to try to answer through our fieldwork and our outreach, and determine how we were going to disseminate these results. I think most people must be quite familiar with the Armstein ladder, but I thought it was quite interesting to visualize it as we're always talking about how it's important to decolonize disciplines such as anthropology and archaeology, but what this actually means is try to move forwards from the tokenism like application and consultation and create projects that actually activate real partnerships with local communities and delegate power. We need to empower local communities to be able to have complete control of the project and carry on the project well long after academics usually ended up with no money to keep going on that specific research questions. So when the pandemic started, February, March last year, we were actually planning one of our initial trips to this area after creating a collaboration with Yarmouk University to talk with the local communities and start creating these partnerships.
This was clearly completely sidetracked and affected by the pandemic, so we had to temporarily delay our implementation of the partnership. We tried. Disculpa, Marta, te silenciaste. Ahí. Yeah. We tried at the beginning to actually create this partnership also through digital media, but clearly this was not an easy step to implement when we didn't know the community and the communities didn't know us. So I really like this quote by Eisenhower. Plans are worthless, but planning is everything. I think this is particularly true for archaeology, to be honest with you. So what we decided to do is to flip a bit our project, waiting to be able to do the implementation this year. And we modified our project. We were already planning an exhibition as part of the outcomes of the Center of Excellence. So we focus a bit more on the objects they are actually preserved in the collection in Finland. And we're now aiming, this is our new idea, through digital platform, works with colleagues from Yarmouth University, but also with the migrant community here to create a community-driven narratives about these objects. I thought it was important to present this as one of the problems that we had during the pandemic, because the same sort of a similar problem, the inability to travel, the inability to actually go into the place, was not that detrimental for the second project I'm going to discuss with you today, Building Sustainability. And the reason why, and I have to say also for Building Identities, and the reason why was because both these projects are actually spin-off of previous projects. So there was already quite a strong bond with the local communities. And in the case, I'm just giving you the example of the conservation that was carried out by amazing student at the University of Cyprus. But because of this strong relationship with the community in Paphos, but also with the Department of Antiquities and the director of the Palapaphos Urban Landscape Project, Maria Iacovu, it was possible to implement all these steps through digital form of connectivity. So we chat a lot on Zoom. It was also possible to carry out most of the research because the local community had already been empowered to be able to carry out most of the steps themselves, like in this case, the conservation of the earthen rampart. And I thought that I hope to give you some food for thoughts, trying to show you the comparison between what were originally our aims and objectives and what were actually the achievements. And I would like to stress that I don't feel that the COVID has been a total defeat. I think actually that is helping us a lot to slow our pace and rethink on how we plan our engagements with community, how it's still possible when we have a strong community support to carry out most of archaeological activities and conservation activities. And there are also novel ways to cope nowadays, thanks to Zoom and the internet, although I think people start feeling a bit tired of Zoom, to cope with time and space constraints. Another small, and this is kind of a spin-off project that we are coming up in the last few days, so I thought to add it at the end of this presentation. It was to try to record on mobile phone narratives about earthen practitioners, so they can actually avoid large public events, but can just record their skill, their expertise, and then send it to the head of the local communities. So thank you so much. I will stop now sharing my screen. Muy bien, muchas gracias, Marta. Ahí veo aplausos nuevamente. Realmente muy positiva tu presentación. Y como bien dices, la pandemia también obligó a relacionarse con las comunidades de manera también más estrecha, ¿no? A reinventar el proyecto, pero probablemente con mucho más comunicación para el desarrollo y el mismo objetivos que se cumplieran, ¿no? Así que bien, vamos entonces ahora, gracias Marta, y vamos a pasar a nuestra última ponencia,
Tengo el gusto de presentar a Mustafa Akalay Nasser. Él es doctor en Historia del Arte, urbanista, hispanista, historiador de la arquitectura, representa la Universidad Privada de Fez y va a hablar sobre la Medina de Fez durante la pandemia como una ciudad resiliente. Debo decir que Mustafa el 6 de mayo además asumió un cargo muy importante, ¿no? Como embajador de las ciudades patrimonio mundial, embajador para América Latina incluso, tuvo su investidura por Zoom en Morelia, ¿no es cierto?, México, supuestamente, pero desde Fez. Así que te felicitamos, Mustafa, tenemos un buen representante y embajador, y damos paso entonces a tu lectura. Él la va a hacer en francés, para sus pares, solicito especialmente, y Macarena va a traducirlo entonces al inglés. Muchas gracias. Buenas tardes, para mí es un gran honor estar compartiendo esta herramienta en estos momentos de pandemia donde desgraciadamente la distanciación, o lo que llama el antropólogo americano Edward Twichell-Hull la proximidad, es de rigor, pero físicamente estamos alejados, pero gracias a esta herramienta nos podemos ver y compartir tan buenos y gratos momentos. Para mí es un honor, un placer que representar todo un continente. La verdad que voy a representar 2 continentes hoy. El continente africano, del cual formo parte como magrebí, y una cultura que es mía, siempre me he sentido muy africano, muy magrebí, y la latinoamericana, que también siempre me he sentido muy latinoamericano, y mi cultura literaria, poética, arquitectónica, arqueológica, es también de América Latina. Y es un honor representaros, y tengo que agradecer a la 8ª Secretaría Regional de América Central, Caribe, México, y sobre todo a su coordinadora, Gauri Ivette García Medina, por haberme seleccionado como embajador académico, que mi función va a consistir en ahora en adelante acompañar la Secretaría Regional, que se va a convertir en América Latina, cerca de lo que se llama la Organización Mundial de Ciudades Patrimonio del Mundo, que fue creada en Canadá, pero que fue fundada en Fez en el 93. Y también muy orgulloso de representar mi universidad privada, y sobre todo que este sábado recibo el trofeo de excelencia por mi trayectoria y sobre todo por mi trabajo de diplomacia universitaria y relaciones internacionales. La verdad que mi ponencia me hubiera encantado hacerla en castellano, que es mi idioma, porque mi idioma materno es el árabe clásico y el árabe dialectal, que he mamado con mi madre, que está trufado de palabras españolas. Pero mis 2 idiomas de escritura es el francés, por mi formación francófona en París, y por mi formación española, pero yo digo con un tinte latinoamericano. Me siento más a gusto en América Latina que en la lengua que se habla en Castilla, en Madrid, en Andalucía. Lo siento decirlo, pero es así. El trabajo mío es un trabajo que ha sido una experiencia grata durante la pandemia. Intentamos, a través de un trabajo de investigación, demostrar cómo la Medina, que es la Puebla Vieja, la ciudad antigua, que es la génesis de la ciudad islámica, se ha erigido en un cordón sanitario protegiendo a los habitantes. Y utilizando el término resiliencia, término que fue muy puesto en boga, de moda, por el etnopsiquiatra francés Boris Cyrulnik. Voy a ir con mi francés. Voy a ir de manera pausada para que Macarena Ambreus pueda traducir tranquillamente. Qui allait nous dire, il y a quelques semaines,
que des millions d'habitants allaient être confinés par crainte d'une propagation due à un virus volatile, voyageur et un saut de frontière qui s'est déplacé de la Chine lointaine vers l'Amérique. La Russie, l'Europe, l'Australie, l'Afrique, défiant tous ces États et en passant au-dessus de leurs règles de contrôle, s'érigeant ainsi en un sans-papier homicide. Les experts de l'histoire militaire avaient prédit une guerre nucléaire dans leurs analyses, sans compter l'apparition d'une maladie respiratoire virulente, extrêmement contagieuse, pour laquelle il n'y avait pas de vaccin il y a encore un an. Cette maladie pandémique a révélé la vulnérabilité des nations du premier monde, incapables de faire face à cette infection et de voir leur système sanitaire s'effondrer. Les malades sont de plus en plus nombreux, les morts se comptent par milliers, de nouveaux cas apparaissent de nos jours. L'heure est au changement. Dorénavant, l'essentiel est la protection de la vie, de toute vie humaine, celle de ses proches, de sa communauté et celle de tous les êtres vivants. Mais l'avertissement que cette pandémie nous laisse est que nous devons prendre soin de notre espèce humaine afin de continuer à exister et à être plus attentifs avec notre milieu naturel. Después de este preludio, paso directamente a mi ponencia. La Médina, ou l'autre ville résiliente. Le champ sémantique de la résilience s'est désormais étendu à l'urbanisme et pourrait toucher aujourd'hui la ville arabo-musulmane. Peut-on parler d'une Médina résiliente? Ce patrimoine urbain longtemps négligé pourrait devenir un symbole de résilience face aux crises qui secouent un monde en mutation rapide. Le terrible épisode du coronavirus nous a offert un terrain d'observation toujours en cours et l'occasion d'un temps d'arrêt et de réflexion sur la fabrique de la vie. Vu de loin, on pourrait naturellement s'inquiéter pour la population de la Médina, en contact avec des milliers de touristes et de pèlerins venus du monde entier. Dans un lacis de ruelles très étroites et d'échoppes serrées les unes des autres, où l'on imagine la distanciation physique bien difficile à respecter, lors de ce confinement, nous nous sommes pourtant rendus compte que la Médina de Fès, au nord-ouest du Maroc, ville à échelle humaine, paraissait s'être mieux adaptée que la ville nouvelle ou les quartiers périphériques. Cette vieille cité, au lieu de savoir, carrefour de rencontres des cultures et des religions, et important centre de pouvoir et de négoce, reliant le Maroc à l'Europe et à l'Afrique, est l'une des plus grandes médinas du monde arabo-musulman. En dehors de transformations ponctuelles, des mutations liées à l'arrivée des populations rurales et à la fuite des classes les plus aisées et des rénovations récentes dans le cadre de son classement au patrimoine mondial de l'humanité, elle n'a pas trop changé de physionomie. Lors de cette crise, elle a fait preuve d'une grande résilience en s'appuyant sur des recettes anciennes, celles de la ville repliée sur elle-même. Dès le couvre-feu du 16 mars, la population s'est retranchée derrière les remparts et a déserté le lacis des ruelles. Tout le monde s'est confiné dans les maisons. Les commerces ont fermé leurs portes. Les maisons d'hôtes ont annulé leurs réservations. Face à la menace, comme les villes qui autrefois fermaient leurs portes dès la nuit tombée,
la Médina de Fès s'est recroquevillée sur elle-même après la dernière prière. Pour arrêter la propagation du virus, une nouvelle fois, la vieille cité s'est repliée pour se défendre. A contrario, lors de ce confinement, la périphérie de la ville de Fès s'est découverte plus vulnérable et la contagion semble avoir été plus forte dans les faubourgs. La crise n'est pas terminée et toutes les données ne sont pas encore disponibles. Les résultats de la pandémie devront être analysés précisément quartier par quartier et peut-être serons-nous surpris par les capacités de résistance et de résilience de la Médina par rapport à des modèles d'urbanisme plus récents. C'est une hypothèse que nous commençons à étudier au Maroc dans le cadre d'un programme de recherche. Au-delà de cette comparaison en cours entre quartiers et populations différentes, la crise sanitaire permet une nouvelle fois de tenter de changer de regard sur la Médina et d'inscrire notre approche de l'urbanisme et de l'urbanisation à d'autres échelles temporelles. La pandémie et le confinement dans l'espace et dans le temps sont l'occasion d'un possible renversement du regard sur la ville traditionnelle par rapport à la ville dite moderne ou plutôt contemporaine. Le confinement nous en a donné une nouvelle occasion. Cette Médina négligée est devenue un objet de fascination pour nombre d'architectes et d'urbanistes occidentaux, déçus par le simplisme des plans de l'urbanisme moderne. Déjà Albert Laprade, en 1916-17, s'inspirant de la vieille ville de Fès, projeta la cité de Habous, bienes religiosos, en limite périphérique de Casablanca. L'architecte franco-suisse Le Corbusier fut le premier à réinterpréter l'architecture arabe, ville sainte de Ghardaya dans le Bzam, pour intégrer certains de ses principes à l'architecture moderne. Ainsi, avec son unité d'habitation de Marseille, a-t-il composé une sorte de quartier arabe vertical avec ses 300 appartements en duplex reliés par des rues intérieures, ses commerces et ses équipements publics sur un toit en terrasse. Nombre d'architectes et d'urbanistes ont étudié et étudient encore en Suisse, au Canada, les médinas et notamment celle de Fès. Ils leur reconnaissent des qualités, des qualités dans des matériaux utilisés et réutilisés en permanence, dans la gestion des eaux usées, dans les réseaux d'eau potable, dans le lien avec les jardins proches à l'arrière-pays rural, dans les dessertes à pied ou à dos d'âne, la gestion traditionnelle des déchets, la maîtrise de la température selon les saisons, et tout un art de vivre et d'habiter dans un espace très dense. On pourrait également parler de citadinité. Citadinité s'il y avait le risque d'exhumer un thème au relent de nostalgie. Alors que les populations urbaines pauvres traversent un cycle d'accumulation des risques de vulnérabilité croissante, induits par une situation d'insolvabilité chronique et par le manque d'infrastructures, si depuis les observations de Jacques Berck, les constats sur l'unité de la Médina, l'existence de quartiers à couleur familiale et la continuité immobilière extrême ont naturellement évolué, notamment sous l'effet de l'exode rural. On peut noter des permanences. Les mutations de l'immeuble obéissent encore à des règles délicates. De nos jours, à Fès, on ne peut toujours pas construire ou même exaucer une construction sans demander l'autorisation des voisins. Selon l'éthique musulmane, la Médina est le lieu où le témoignage se fait architecture, même si certaines de ses qualités et savoir-faire se sont perdues. Ce sont autant de caractères qui renvoient à la définition d'une ville durable ou soutenable avant l'heure. Si les habitants et les visiteurs profitent de ces qualités,
Si les chercheurs les étudient avec attention et que les autorités cherchent désormais à les préserver, ces ensembles architecturaux ne sont peut-être pas encore appréciés à leur juste valeur par l'ensemble de la population d'un jeune pays en développement pour qui la réussite passe avant par l'accès à de nouvelles constructions et un rapport encore négatif au patrimoine. De l'autre côté, les formes urbaines qui s'y sont développées ces dernières années ne sont guère attrayantes. Lancées à la va-vite lors du boom immobilier du début des années 2000, les villes nouvelles construites au Maroc ont connu un échec cuisant. De cités dortoirs, ils sont passés au statut de cités fantômes. Que dire devant le spectacle affligeant des maisons cubiques sans souci de la beauté du style? Quoi faire face à la désolation des quartiers semi-construits et sans infrastructure minimale face à la médiocrité architecturale de ces cités sans âme? Les architectes attirés par le gain ne sont pas les seuls complices de ce gâchis urbain. Il y a d'autres coupables. Décideurs mégalomanes, maîtres d'ouvrage incompétents, entreprises déficientes, concours biaisés, juridictions pesantes et corruption à toutes les échelles. L'heure est au changement de modèle urbain et les acteurs de l'aménagement et de la fabrique urbaine doivent changer de vision. De quoi sera fait le jour d'après et comment le préparer? Entre l'oubli du patrimoine et les dangers d'un urbanisme de l'accélération, quel modèle de ville souhaitons-nous mettre en place? La crise sanitaire de la Covid-19, séisme qui bouleverse les idées reçues, doit être l'occasion d'imaginer de nouvelles manières de penser, de construire la vie. L'enjeu majeur des prochaines décennies pour les faiseurs de ville sera d'introduire de l'urbanité dans un urbanisme sans architecture. À cet effet, ils doivent revisiter leur passé, réinterpréter leurs traditions urbaines incarnées par la Médina et en tirer des leçons du passé pour le futur. Si l'urbaniste marocain doit connaître les idées et les techniques de son temps, il doit aussi s'inscrire dans la continuité d'une histoire longue, selon Fernand Braudel. Il doit mieux analyser les œuvres du passé pour transmettre à ses contemporains les marques de la mémoire collective. C'est un impératif pour les architectes et les urbanistes sur lesquels nos écoles nationales d'architecture, universités, doivent insister dans leur formation. La ville traditionnelle ne s'est pas construite en un jour. Elle est faite de réajustements successifs qui en font un ensemble approprié à taille humaine. Quand Le Corbusier et ses disciples de la Charte d'Athènes ont opéré en ignorant l'ancienne ville, cherchant à en bâtir une autre totalement différente, ils ont en grande partie échoué parce que la ville refuse la tabula rasa, la rupture, la continuité, l'essence de la cité, et creuse sa profondeur existentielle et humaine. Il ne s'agit pas d'un attachement nostalgique à l'histoire, mais d'un éveil de conscience permettant d'affronter les changements et les crises. Un virus microscopique nous a mis à l'arrêt et à la preuve, à nous, urbanistes du Maroc, du monde et d'ailleurs, d'en faire notre mienne. Merci. Muchísimas gracias, Mustafa. Por aquí me están comentando un poeta muy inspirador tu ponencia. También sacas aplausos, por cierto. Y bien, estamos bien en la hora. Les agradezco sinceramente a todas, todos, porque no es fácil. Estamos un poquito pasados porque, bueno, también con las introducciones y tal, pero estamos muy bien de tiempo e idealmente justamente para abrir el conversatorio, para quienes se animen levantar las manos, ¿no? Como saben, ahí hay una función donde se puede levantar la mano y realizar alguna pregunta a los panelistas o bien escribirla por el chat, como les acomode mejor.
mientras comienzan a pensar en sus preguntas, a escribirlas o levantar las manos, Guillermo, que está ahí pero tiene que irse, tiene que hacer clases allí en París, ha comentado un aspecto muy relevante y transversal a todas las ponencias que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? O sea, en definitiva, que a partir de tu ponencia, Mustafa, podemos pensar, ¿no?, en cómo esa resiliencia en las diversas comunidades que hemos estado hablando, tanto en Bolivia, en Paraguay, o las que trabaja Marta, ¿no es cierto?, desde este centro de excelencia de Finlandia, en la zona de Jordán y justamente en Fez, cómo esa resiliencia se ha dado en estos tiempos de pandemia, cómo ven ustedes que a partir de sus tradiciones culturales, además, ¿no?, tiene que ver justamente con esas culturas originarias que ahora nos asombran, cuando siempre han debido asombrarnos, ¿cierto?, por sus capacidades de responder a desastres naturales o guerras u otros. ¿Cómo ven una pregunta que les haría entonces a cada uno? Podemos partir, quizás, bueno, Maximiliano, Guillermo parten respondiendo, después Elvira, después Marta y Mustafa. ¿Cómo podrían describir esa resiliencia, ¿no?, de parte de estas comunidades? Guillermo, ¿querés empezar a comentar? Bueno, empiezo. Bueno, sí, Magdalena, tal cual, es un tema fundamental. Mustafa habló bastante sobre eso, Guillermo lo había adelantado, y obviamente, digamos, es un contexto que obliga a las comunidades a, digamos, reposicionarse, pensar alternativas, es inevitable, sobre todo en el caso que más conozco, que es el de Paraguay, donde desde el comienzo todas las políticas patrimoniales estuvieron muy orientadas desde una mirada muy internacional, es decir, muy poco atenta a las particularidades locales, como fue el caso de Paraguay, que obviamente no con mala intención de nadie, simplemente era la concepción de patrimonio que se tenía en ese momento, ¿no? Pero de alguna manera eso tuvo la consecuencia de separar a las comunidades de la gestión del patrimonio, y ahora, como decía Elvira Espejo, me pareció muy interesante ese aporte, bueno, un choque tan brusco externo, bueno, repermite ahí un posicionamiento nuevo. Pero bueno, el caso puntual de las misiones, esa agencia local es bastante reciente, digamos, no tiene más de 20, no tiene más de, yo diría que más de 10, 20 años. Pero bueno, le cedo la palabra si alguien quiere decir algo más. Bien, gracias, Maximiliano. Elvira, bueno, tú has hablado ya de lo que es la medicina natural, de las hierbas, ¿no? Que en definitiva las comunidades aymaras sí han sido muy resilientes a lo largo de su historia, desde las distintas invasiones incaica, española, etc. ¿Qué podrías opinar tú con respecto a tu misma cultura y esta resiliencia que ustedes en realidad siempre han practicado probablemente, ¿no? Esto de las hierbas, este caso puntual con respecto a la pandemia, ¿no? Pero ¿cómo ve que en Cacachaca, por ejemplo, tu misma comunidad de Tuayu, las tejedoras, ¿no? Ellas que se han visto también afectadas por la misma venta o los insumos probablemente, ¿cómo podrías describir esa resiliencia? Creo que en realidad quizás en un intercambio con lo urbano hubo ciertas dificultades cuando se ha restringido directamente, digamos, los viajes, ¿no? Como los viajes internacionales, nacionales y locales. Quizás en ese sentido ha habido, digamos, una dificultad, digamos, ¿no? De tener ese fluidez. Pero lo que impresiona en este momento, y es algo para mí muy positivo, es este tema de que todo lo orientaban hacia la medicina formal. En este caso, por ejemplo, de estar en el hospital, comprar medicamentos de las farmacias formales, y también la educación está en ese lineamiento, ¿no? Entonces, en términos de acciones de la comunidad que también recibe esta educación vertical, pues es como que todo está conducido bajo esas reglas o normas nacionales o internacionales. Pero lo que me ha gustado es cuando las comunidades empiezan a tener su propia noción de entender
las lógicas de las, como decir, de las informaciones o de las formaciones comunitarias de sus medicinas como antes lo tenían, que se le ha quitado con este tema de educación, ha sido ahora retomar con los niños y jóvenes, ¿no? Eso que yo creo que es un tema muy importante porque los niños y jóvenes, como vamos a la escuela o también generaciones así que hemos pisado las escuelas, hemos sido lavados el cerebro con que solamente el hospital es lo mejor, ¿no? Y en ese sentido, como que ha sido muy importante retomar las comunidades con este tema de la medicina, ¿no? Ahora, este tema de los viajes en términos de intercambio de una región a otra región, no hubo mucho problema, porque pudieron caminar y es el paisaje abierto. El problema mayor, yo pienso que es áreas urbanas concentradas, cuando la gente, por ejemplo, hay migrantes periurbanos que no son plenos urbanos, sino son como un 50-50%. Creo que un 90% de los migrantes que todavía tienen raíz han regresado a las comunidades para poder soportar esta dinámica rígida, pero a los que han caído y no han podido salir, el 10% que se quedó en pleno urbano, creo que ha pasado el peor sufrimiento, ¿no? Porque ha sido más difícil, digamos. Entonces, creo que eso también es a nivel internacional, como ha pasado en la India. Hay mucha gente que son migrantes de comunidades periurbanos que han retornado a sus propias comunidades. Eso sí está generando ciertas dificultades porque tiene que reaprender a readjuntarse en las propias comunidades. Creo que eso es bastante interesante en términos de interacción distinta, ¿no? Y eso genera un autocuestionar en dinámicos más contemporáneos de la actualidad. Muy bien, muchas gracias, Elvira. Y como cuando desde lo urbano vuelven a insertarse a las comunidades, ¿no? Es muy difícil esa misma discriminación que pueden haber tenido al llegar a lo urbano, luego volver a las comunidades, vuelven a ser discriminados muchas veces, ¿no? Como viéndonos del que viene de la ciudad. Gracias, Elvira. Marta, quería preguntarte, mientras tú hablabas me recordaba también de cómo nos ha pasado con proyectos en el norte en donde nos sorprende las mismas comunidades hablando de resiliencia, se conectan en el Zoom desde el pueblo, si es que tienen señal, fácilmente, y se han podido hacer talleres, hemos podido igual trabajar con comunidades de manera virtual, a distancia, lo que parecía que era casi imposible antes, ¿no? Pero como ellas rápidamente se adaptaron también a estas tecnologías y adultos mayores, ¿no? Personas que los abuelos ven difícilmente conectarse, lo hacen y les ayudan los nietos o los parientes y así han estado al día. ¿Cómo has visto tú en tus proyectos esa resiliencia, en lo práctico, ¿no? En lo concreto? I think you're completely right. One thing that maybe one of the silver lining has been this bit of push of technologies over the different age frames. So yes, you see people of different ages, people that before were a bit, I would say, resistant to use computers. They are now more on board. My personal experience in the project was that it was, as you mentioned, completely easy. Well, not completely, it was easier to actually work with a community like, exactly like with the Fundación Altiplano, when you already have a relationship. So that could actually be carried on quite easily then over the distance through different virtual format. I find it quite difficult to create ex novo a relationship with new communities. So I can give you another example from building identity. So the project has actually two parts. One is in Egypt and one is in Sudan. I worked before in Egypt, so I was familiar and I had work, so community know me, and it was sort of a spin-off, as I mentioned before, of a previous project. So it was quite easy to implement that part. The project was supposed to start new in Sudan, and in that case was really difficult because the community doesn't know you, doesn't know what your aims and objective. It may also not be interested in the aims and objective of the project. This is something that this partnership, which
to be honest, I really believe in this decolonization of archaeology, and this sort of citizen power move to local communities needs to be built through times. And I find it a bit different to build it, I have to say, through the virtual universe. But once that is established, oh no, it can be maintained easily through the virtual environment. So there's some pros and cons. But I was also thinking what Elvira was saying before about the bottom-up approach, and I completely agree on that. I think it's one, maybe the most evident or self-evident aspect of this resilience is how the pandemic has made us reevaluate heritage, local heritage, both natural and archaeological, cultural heritage, but we kind of have a new appreciation to preserve it, because it was a bit of a wake-up call on how fragile it can be in the current climate, with climate change, now pandemic. There are different disasters that we need to pay attention to. Bien, muchas gracias, Marta. Claro, como tú dices, es más fácil cuando ya hay contacto con las comunidades previas, pero generar esos nuevos contactos virtualmente a veces cuesta la paridad o el empoderamiento de la misma comunidad. Y como tú dices, también es ¿cómo se dice? Un llamado a atención extremo a justamente ver la fragilidad, ¿no?, de ese patrimonio. Y bueno, Mustafa, has hablado, por cierto, de resiliencia en la Medina de Fez, has hablado de arquitectura, ¿no? Has hablado del urbanismo sobre todo, y cómo eso es interesante, el uso de la agua en las diferentes culturas, ¿no? Cómo de por medio está, yo estoy pensando acá en el mundo andino, las terrazas de cultivo de tiempos prehispánicos, cómo vuelven a hacerse más vigentes aún con la escasez de agua, esas prácticas del desierto, ¿no?, que necesitamos integrarlas ahora en nuestras ciudades donde supuestamente no existían esos problemas, ahora ya es un tema mundial y queremos saber aprender, ¿no? Así que... Sí, gracias. Primero quisiera agradecer a Magdalena de haberme brindado esta oportunidad de participar con todos vosotros, y saludo las ponencias, que la verdad que he aprendido un montón y hay un intercambio muy fructífero. Gracias a Magdalena, que me contactó a través de nuestro amigo Diego Melo, y es un honor participar y la verdad estoy muy contento de estar presente. El tema de la resiliencia, yo he introducido en mi enseñanza una materia que se llama urbanismo y resiliencia. Y la verdad que ha sido un experimento muy interesante con mis estudiantes, hasta tal punto que habíamos llegado a preparar un manual de resiliencia para la ciudad de Fez. El urbanismo en sí, hispano-musulmán, la Medina es una ciudad racional, es una ciudad duradera, sustentable y sobre todo a escala humana. A pesar que la Medina de Fez es una Medina que llegó a tener 500.000 de habitantes, pero todavía es una ciudad que uno se siente muy agradecido, sobre todo practicando lo que se llama l'éloge de la marche, el arte de caminar, lo que llaman los situacionistas la deriva. Yo suelo pasar los fines de semana, los paso en la Medina. Yo vivo en una parte periférica, pero donde me encuentro a gusto es en la Medina. España tuvo la gran suerte en su historia de compartir en la Edad Media dos modelos de ciudad, la ciudad cristiana y la ciudad hispano-musulmana. Y hoy día, a pesar del empeño de los inquisidores españoles de marcar su espacio, de cambiar la Medina, vas por Granada, por Córdoba y te sientes en Fez, te sientes en cualquier ciudad del mundo árabe o magrebí y está presente, el coche no se adapta a la Medina. Y en esta pandemia justamente la Medina antiguamente, después del último rezo, se cerraba, había puertas y nadie podía entrar. Hasta las 7, 8 de la mañana,
Los que podían entrar eran los campesinos que traían productos frescos de su campo. Y en esta pandemia, el hecho de cerrar, el hecho del toque de queda, te obligaba, si eres residente, habitante de la Medina, tener una autorización y una justificación para desplazarte en la ciudad moderna, geométrica, francesa o en las periferias, ¿no? Y la gente que quería acceder a la Medina tenía que justificar su entrada. Como los comercios estaban cerrados, la artesanía estaba casi en extinción, el turismo inexistente, al final la gente lo que ha hecho es meterse en sus casas y practicar un verdadero confinamiento, y los que disfrutaron de la vida eran los animales, los gatos, podían tranquilamente pasearse por la ciudad, pero han sufrido el hambre porque se han quedado sin comida y iban a buscar sitios donde había comida y agua. Sí, la ciudad hispano-musulmana, la gestión del agua. Por ejemplo, hay unos sistemas, con el sistema del aljibe, el agua potable, hay por ejemplo todo un sistema de canalización de mazmorras en la ciudad de Tetuán que es muy conocido por el nombre Escundu. La gente antiguamente tenía el agua gratis, pero una vez que llegó el capitalismo les obligó a tener un contador y tuvieron que, desgraciadamente, que cerrar manantiales, esos manantiales que tenían un fin, era dar a la gente el agua. Yo personalmente, como progresista que soy, yo digo que el agua, la luz son derechos naturales. De ahí que no entiendo países como Bolivia, un momento dado, Argentina, Marruecos mismo, en algunas ciudades entró la multinacional francesa Veolia y privatizó el agua. No, señores, el agua tiene que municipalizarla, tiene que pertenecer, es un bien común. De ahí que saludo cuando Morales llegó a Bolivia y lo primero que ha hecho ha sido echar a esos franceses y volver a nacionalizar el agua, la electricidad. Y Argentina lo ha hecho también. Ojalá en otros países terminamos reconociendo que el agua es nuestro y tenemos que gestionarlo nosotros. En lo que concierne la Medina se caracterizó siempre por ser lo que se llama la ciudad jardín. Antes que Ebenezer Howard hable de la ciudad jardín existió en el mundo árabe ya en el siglo XI, de un geógrafo que era Al-Khwarizmi, y había una ciudad, y esa ciudad jardín tenía una parte ínfima que era el caserío construido y el resto era todo jardines, huertas, y era muy importante. Y sobre todo que la gente allí tenía en sus casas su huerta para cultivar sus productos y sobre todo lo más importante es la estructura labiríntica. La Medina es un laberinto. Cuando se habla de un laberinto, es decir, que había barrios. Tú no podías acceder a un barrio que era un barrio étnico si no tenías la carta blanca de un vecino para apadrinarte para entrar. Hoy día la Medina de Fez sigue rigiéndose por lo que se llama al-fiqh, que es un tratado religioso. Tú no puedes construir encima de la casa del otro. Tú no puedes abrir una ventana enfrente del otro. Es decir, que esto es un urbanismo racional. El que lo entendió un gran arquitecto italiano, Roberto Berardi, cuando en los años 70 se fue a salvaguardar la Medina de Túnez. Aparte la arquitectura en lo que son los materiales. Yo en mis clases defiendo lo que se llama la arquitectura popular, la arquitectura del tapial, del adobe. Estoy en contra del hormigón, estoy en contra del cemento, estoy luchando contra las multinacionales del cemento. Y a mis alumnos les digo, tenéis que volver a vuestra cultura vernácula.
Y tenemos grandes ejemplos nosotros en el mundo árabe. El gran arquitecto Hassan Fathi, el egipcio, en los años 50, sacó un libro, Construir con el pueblo, y ha hecho todo un pueblo que Gurna. Hassan Fathi, que se formó en la Politécnica del Cairo, que se formó en el saber occidental. Yo también me formé en el saber occidental, pero hoy día yo quiero que mis urbanistas, mis arquitectos, practiquen el arte de jardines. Yo enseño el arte de jardines. El jardín es un producto del desierto de los países árabes. Había poca agua, había poco arbolado, pero los grandes arquitectos paisajistas fueron los árabes, los que inventaron lo que se llama el jardín hispano-árabe, el que encontramos hoy, Jannat al-Arif, el Generalife de la Alhambra de Granada, Medina Azahara. De ahí que, desgraciadamente, estamos olvidando nuestro legado, nuestra tradición, y yo estoy intentando enseñar a la gente nuestra, a mis alumnos, que revisiten el pasado. Y muy interesante lo de Elvira. Nosotros aquí en Marruecos hemos superado hoy, estamos haciendo una vida normal casi al 80%. Hay barrios enteros aquí en Fez que nunca han practicado el confinamiento. Son barrios muy populares, muy pobres, muy paupérrimos, y se han salvado gracias a recetas antiguas como la de las cuales habla, por ejemplo, Elvira. Yo mismo, gracias al limón, gracias a la naranja, gracias al eucalipto, yo he podido superar el coronavirus. Yo hacía inhalaciones gracias al eucalipto y me ha dado resultado. Yo tomo cada mañana un zumo templado de limón antes al ayuno. Y me ha dado, bueno, yo tengo ahora afortunadamente suficientes reservas en vitamina C, D, y mucha gente nuestra ha superado el coronavirus gracias al kifi, gracias a lo que es el cannabis, a la marihuana. Fumando, hay gente que lo ha superado el coronavirus y respira mucho mejor. De allí que tenemos que volver a a nuestro saber ancestral. Por eso yo cuando me hablan de ahora de París, cuando me hablan de tal, nosotros estamos haciendo una vida normal. También aquí tenemos la comida, tenemos una comida bio y eso se agradece. Y yo creo que tenemos que hacer nosotros un diagnóstico diferente como el que hace Elvira. Tenemos que volver a ver las recetas antiguas, porque nosotros en nuestra tradición teníamos lo que se llama el Tratado de Medicina de un gran médico que era Avicennas y Al-Ghazi, y las ciencias árabes eran muy importantes, la cirugía, todo eso, y sobre todo las plantas medicinales. Tenemos que volver a todo eso. Muchas gracias, Mustafa. Muchas gracias por compartir tus recetas, además de que son parte de todo tu ímpetu, tu fuerza, tu lucidez. Muchas gracias. Quería darle la palabra a Maximiliano, que está ahí levantando la mano. Adelante. Bueno, gracias Magdalena, muchas gracias Mustafa. En realidad tenía una pregunta para Elvira Espejo, pero también para comentar lo que dijo recién Mustafa, me parece que hay un problema grave hoy en día también que tiene que ver con que hay un reconocimiento de que hay ciertas prácticas que son buenas, por ejemplo la medicina antigua, pero creo que hay un desfasaje muy grande entre lo que se predica y lo que se hace. Es decir, se adopta un estilo de vida occidental de consumo, mientras se predica una vuelta a lo que eran las prácticas, digamos, tradicionales. Ahí me parece que hay un problema muy grave. La pregunta a Elvira, en realidad, que quería hacer era, ¿cómo? Porque no conozco para nada el contexto. Dos preguntas. La primera es, ¿qué representaciones tienen en las comunidades sobre los laboratorios, sobre la medicina, digamos, industrial? Si las personas tienen ahí una postura tomada o es un tema que no es relevante, sobre el que no se habla, digamos. Esa es una pregunta. Y la otra,
¿Cómo reaccionan las personas a los discursos más internacionales sobre el patrimonio inmaterial? Es decir, los discursos de profesionales, de académicos, si hay posturas que toman ahí en relación con... Porque lo que pasa mucho en Argentina, en Paraguay, es que llegan los expertos con un montón de ideas, pero la gente a nivel local lo ve con mucho escepticismo eso, porque no se sienten para nada cercanos a la lógica académica o a la lógica profesional, ¿no? Esas dos preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que son preguntas muy importantes y preguntas bien amplias en realidad. En este caso de la primera pregunta como laboratorios, ¿no? Yo creo que hay un problema entre la academia y las comunidades. Y eso yo lo digo por el tema lingüístico, ¿no? Porque como los investigadores en los años 60, 70, 80, la mayor parte de los investigadores que han venido a Latinoamérica son europeos o norteamericanos. Y luego, después de los 70, más o menos finales de los 80 y 90, es Latinoamérica, digamos, en este caso una clase social, ¿no? Una clase social privilegiada hacia la educación formal, en este caso personas de clase media, digamos, que han tenido la accesibilidad a la educación, que repite la misma bibliografía de esa época, ¿no? Entonces, imagínense que recién en este siglo XXI Bolivia ha saltado, por ejemplo, con ciertos cambios que no es bien notorio, pero sí es bastante interesante en las propias comunidades, que hay jóvenes que se han formado con su lengua originaria como yo, por ejemplo, o otras personas en otras especialidades, en este caso, por ejemplo, Callahuaya. Callahuaya está en el norte de La Paz. Ellos son médicos herbolarios que ha pasado de una generación a otra generación y también se han formado en la medicina occidental, ¿no? Entonces, hay jóvenes que están trabajando entre un laboratorio del occidental y con las plantas comunitarias que ya están sacando sus propios derivados, ¿no? En este caso. Y eso es una lección bastante interesante porque hace una autorreflexión tremenda y ahí es donde se entra en el tema del patrimonio. En muchos casos, los bienes culturales tienen una descripción, yo diría, occidental, con una terminología jerarquizadora occidental que no es coherente con sus lenguas originarias, en este caso, desde su propia terminología. Entonces, sí vivimos errores garrafales. Yo, por ejemplo, he visto en muchos casos, por ejemplo, las tabletas de rapé de la parte arqueológica han sido mencionados que solamente son usadas para las cosas de drogación, digamos, ¿no? Pero para nosotros es bien importante cuando hablamos con las propias comunidades. Estos eran para medidas exactas de ciertas plantas medicinales para poder dar un medicamento hacia la persona. Imagínense, son otros datos que nos dan como decir, otras fuentes para que podamos investigar y trabajar realmente con las propias comunidades. Por esa razón, yo soy muy exigente en la terminología lingüística, en este caso, en las lenguas originarias aymara, quechua, guaraní, en fin, ¿no? Ahora, en este tema, la segunda pregunta, en términos del patrimonio, también es bien importante porque eso también es una jerarquizadora occidental, donde ha nacido fuera del lugar, en este caso. Entonces, los patrimonios están descritos por su belleza superficial, por la infraestructura, por todo lo que en realidad lo plantean. Pero ¿cómo lo vemos como comunidades de acción comunitaria? ¿Cómo lo vemos en nuestro propio territorio, en la esencia de cómo entendemos qué es patrimonio para nosotros? Por esa razón, en la introducción yo me iba, en vez de hacer, por ejemplo, en este caso los estudios, ¿no? Cuánta gente visita, quiénes estudian, ¿no? Tienen la accesibilidad los arqueólogos, antropólogos, sociólogos, en fin, toda de la estructura académica formal, pero ¿qué de las propias comunidades en realidad, ¿no? Yo creo que eso cae mucho en el saco roto donde se dice, ¿no? Entre los académicos deciden y solamente a la comunidad se mira como un objeto de investigación. Y eso es injusta porque somos seres humanos que también son una herencia de las propias comunidades. Entonces, en esta autorreflexión para nosotros es bien importante trabajar con las comunidades desde sus propias lenguas originarias que va a redirigir de una manera distinta como hoy en día está pasando con el tema de la pandemia. Gracias, Elvira. Bien, muy bien. Gracias, Elvira. Estaba mirando acá si es que alguien más quiere hacer una pregunta. Magdalena, mira, justamente
Tengo aquí un libro que acaba de salir aquí, que habla Médecine et colonialisme au Maroc sous protectorat français. El colonialismo y la medicina en Marruecos en la época del protectorado. Es un científico social marroquí que demuestra cómo la medicina francesa, la que sacó provecho de las viejas recetas que se utilizaban en las casas. Y no, ellos no han aportado, aparte de la vacuna o algunas cosas, los franceses lo que han hecho todo lo contrario, destruir algunas estructuras tradicionales que la gente solía automedicarse porque tenían todo este tratado, este legado del gran Avicennas. De ahí que tenemos que entrar en lo que se llama los estudios postcoloniales, reivindicar la decolonialidad. Yo lo estoy haciendo en estos momentos con España porque es el único país del mundo que todavía no ha abierto la caja de Pandora para estudiar lo que era el colonialismo español. Estamos viendo cuando cada vez lo último, cuando Obrador habló del colonialismo español, cómo se han puesto de virulentes, de furibundos los intelectuales españoles que son muy chauvinistas. Macron se fue a Argelia y reconoció que el colonialismo era malo, mientras la península desgraciadamente tiene problemas en ajustar las cuentas con su pasado, con vosotros en América Latina y con nosotros en Marruecos. Muy bien, muchas gracias por ese aporte, Mustafa. Le voy a dar la palabra a Humberto, que tiene levantado, y después Carla. Humberto, cuéntanos. Muchas gracias, Magdalena, y gracias a las ponencias. Quería referirme a lo que planteaba Elvira ahora y en relación a la pregunta que hizo Maximiliano. Porque es cierto, o sea, la barrera lingüística es una gran barrera, ¿no? Y es normal, no quiero normalizar el problema, pero es normal que la traducción sea entendida siempre como una traición. De hecho, en Italia hay un dicho que es traduttore traditore, ¿no? El traductor es un traidor. ¿Por qué? Porque un idioma no se puede traducir y sí se pueden, digamos, se puede tratar de representar, digamos, usando otro lenguaje, pero nunca se va a poder recuperar el sentido total como si se puede hacer en el idioma original. Ahora, a mí me parece que en la ponencia y en la discusión que se está generando, que es muy interesante, hay una contraposición típica de los asuntos patrimoniales, ¿no? El patrimonio entendido como un campo y un ámbito de conflicto intrínseco, ¿no? Desde legitimaciones, deslegitimaciones, saberes ancestrales delegitimados por la ciencia y viceversa. Yo creo que para llegar debiésemos llegar a un estado, digamos, de entendimiento del problema que nos permita superar esas contraposiciones. Esas contraposiciones no benefician a nadie, no benefician a los saberes tradicionales que no logran posicionarse como un discurso legítimo, y tampoco benefician al saber científico que no puede aprovecharse en el sentido positivo de todo el conocimiento y el saber tradicional. Uno de los motivos y probablemente de los objetivos más importantes de esta fundación, que es Our World Heritage, es justamente construir estos puentes. Construir puentes entre lugares, entre experiencias, entre saberes, para llegar a una comprensión más profunda donde el conflicto no es la tónica dominante de los asuntos patrimoniales,
sino que el encuentro es el sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos más allá del colonialismo? ¿Cómo vamos más allá del colonialismo? Porque la dimensión y la visión de UNESCO, por ejemplo, en términos de administración del patrimonio, es, podríamos decir, en algunos sentidos, bastante institucionalizada, algunos podrán decir limitadas, otros podrán decir colonial. Pero al mismo tiempo es y ha sido una gran fortaleza en muchos ámbitos, en muchas partes, y muchas personas se han beneficiado y se benefician de eso. Entonces, ¿cómo construimos nuevos puentes de diálogo entre estas dimensiones? Porque creo que el patrimonio es la base para disolver esos conflictos y no solamente agudizarlos. Sí, bien, muchas gracias Humberto por tu reflexión. Carla estaba levantando la mano. Mustafa, ¿tú quieres comentarle algo a Humberto? Sí, sí, que bueno, bueno, cuando se habla de, yo creo que las culturas hoy día lo que tienen que hacer es reparar lo que se ha hecho mal, y no puede haber una relación de confianza si uno no reconoce sus desmanes y no practica lo que llama el gran filósofo de la hermenéutica francés el perdón. El perdón es terapéutico, el olvido también. Nosotros aquí no vamos a usar las guerras, los conflictos, todo lo contrario. Yo lo mismo asumo como especialista. Yo soy un acérrimo defensor de la arquitectura española que se exportó, se desplazó al norte de Marruecos como la teoría del ensanche, y yo hablo en mis textos de patrimonio compartido. Siempre hablo de patrimonio compartido porque los arquitectos españoles que llegaron, así como los franceses, lo que han hecho ha sido practicar un nuevo lenguaje arquitectónico, lo que se llama el estilo de Estado, y ¿qué era? Le néo-mauresque, el mudéjar, el neo-mudéjar, inspirado en la Alhambra nazarí, lo que se llama el arte nazarita, l'art nasrit. Yo en eso sí que hablo de patrimonio compartido y defiendo la teoría del ensanche que fue sistematizada por Ildefonso Cerdá, el gran teórico del Eixample de Barcelona. Lo mismo reivindico la arquitectura italiana en Casablanca. Casablanca es la llaman el pequeño París, y en Casablanca hay todo un barrio hecho por italianos, por artesanos, albañiles de Italia y arquitectos. Y en mi ciudad, Tánger, hay una calle que se llama Calle de Italia. Yo reivindico ese patrimonio y soy partidario que se rehabilite y se reapropie hoy por el ciudadano tangerino de Casablanca. Muy bien, muchas gracias Mustafa. Vamos a darle la palabra a Carla para que hagas tu último comentario. Está mirando la hora ya para poder cerrar, ¿cierto?, cerca de nuestras 3. Adelante, Carla. Okay, yo tenía 2 preguntas. Una es para Maximiliano. Se trata sobre el despojo que se da en los procesos de patrimonialización a las comunidades justamente en las misiones, en contextos de patrimonio de misiones. En el caso de Bolivia es bastante especial porque no hay arquitectura, o sea, realmente no es una arquitectura. En el caso de las misiones mojeñas, por ejemplo, no hay una rica arquitectura como la que mostraron, no son iglesias de piedra ni mucho menos, pero de todas formas se ha patrimonializado la fiesta, ¿no?, que es la cultura viva, ¿no? De cómo, yo no hablaría tampoco de reapropiaciones en el caso de los mojeños, sino más bien de una actividad o algo que ellos han ido
la fiesta por ejemplo, Mojeña es algo que estaba en las manos del Cabildo a lo largo de 300 años y que de repente ahora aparece como parte del UNESCO y la tienen que organizar la gobernación, el Estado Nacional, el Ministerio de Cultura. Entonces, las comunidades sufren un proceso de fragmentación y de despojo de su propio patrimonio, ¿no? Entonces ahí se ven las dos caras que tienen también eso de incluir a las poblaciones también en estas actividades patrimoniales. Y esa era una pregunta, y la otra era para Elvira, que me encantó el tema que habló sobre estos saberes medicinales, y yo quería preguntarle si este año ella también percibió que se hizo mucho más uso del pututu. Y yo me acuerdo que cuando hicieron muchas entrevistas en noviembre del año pasado, cuando la gente estaba empezando a salir y bloquear las calles en agosto, entonces ellos dijeron, vamos a hacer pututazo para protegernos, ¿no? Y el pututo es justamente una herramienta, es un instrumento musical que es una concha grande traída desde el Pacífico, y que yo por primera vez, no sé si es que antes no lo había percibido, pero me parece que este año del COVID escucho muchos pututus y no sé si tiene una relación también con la protección a la enfermedad. Bueno, empiezo pues, entonces por la pregunta 1. Bueno, gracias Carla por la pregunta. Aprovecho para relacionarla con el comentario de Humberto, que también me parece importante. Claro, es muy complejo. Primero, en el contexto de las misiones, ¿no? Específicamente, no conozco otros contextos, pero en los pueblos de guaraníes sufrieron un despojo terrible, mucho antes de la patrimonialización, digamos, en la década del 90. Es decir, es muy importante ver la historia de las comunidades para ver primero la pérdida territorial, el monocultivo de la soja, la desestructuración no solamente de una economía, sino de una cosmovisión, de prácticas sociales, es decir, bueno, todo un proceso de pérdida muy complejo. En ese contexto aparece el patrimonio, que acá sí pienso que lo que dice Humberto es muy importante. Claro, hoy en día es tan legítima la palabra patrimonio que usarla abre puertas, eso las comunidades se dan cuenta. Es decir, si yo tengo patrimonio, bueno, tengo la posibilidad de acceder a esto, de acceder al otro, de luchar por que me reconozcan frente a un gran producto rural. Es decir, es un escenario muy complejo en donde las comunidades se dan cuenta de que pueden usar el tema del patrimonio para reivindicaciones políticas, económicas. Ahora, al mismo tiempo, a la hora de fijarle un significado al patrimonio, y bueno, aparece el problema que estás mencionando, ¿no? Bueno, claro, el caso de la chiquitanía es muy claro, aparece la chiquitanía, Hans Roth, que fue el arquitecto que trabajó ahí en la década del 70, jesuita, diciendo, bueno, acá hay un patrimonio musical importantísimo. Claro, es cierto, hay un patrimonio musical. Ahora, ¿quién fija el significado de ese patrimonio? Es decir, ¿qué papel juegan las comunidades? Y pasa lo mismo en Paraguay. Es decir, se dice que los guaraníes son grandes músicos, por ejemplo, como si genéticamente los guaraníes fueran buenos músicos, lo cual obviamente es ridículo, porque no es que genéticamente son buenos músicos. Y sin embargo, se empieza digamos, a difundir esta idea de que, bueno, los guaraníes son músicos. Entonces, es muy complejo, y ahí está, por un lado, la lucha por fijarle los significados al patrimonio, y el reconocimiento de que, bueno, es una discusión inevitable, es decir, todos tienen que participar hoy en día en esta discusión de patrimonio, porque es una discusión muy, como digo, legítima, ¿no? No sé si te respondo. Ahora le dejo a Elvira, que seguro es más interesante. Gracias. Gracias, Maximiliano. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, hemos vivido una dificultad bien grande, ¿no? En realidad, yo creo que las comunidades querían retomar estos instrumentos que también son instrumentos sonoros que son para ceremonias curativas. Y bueno, justamente hemos tenido yo diría, este golpe del Estado que ha sido horrible, y era dos luchas, ¿no? Unos queriendo retomar y queriendo curar, y el otro queriendo limpiar, ¿no? Con el tema de que
Los indios no tienen que estar en las áreas urbanas concentradas, no tienen que estar en los rurales y fuera del territorio. Fue muy difícil. Yo creo que más bien ese pugna ha hecho un poco repensar de los barrios periurbanos, ¿no? Que tenían que volver a su comunidad para estas sanaciones y curaciones, ¿no? Entonces, creo que genera otro debate de entender, de otra manera de entender, digamos, ¿no? Cómo los áreas urbanos concentrados pierde estas esencias y le dificulta incluso, ¿no? Porque en la ciudad de La Paz hay varios lugares sagrados. Está el montículo, está el Iliquili, donde se hacían estas ofrendas, estas ceremonias justamente con este sonar de las conchas, pero hoy en día esos lugares son áreas urbanas concentradas, miradores se han convertido, ¿no? Como solo ventana de ver el paisaje. Entonces, eso también yo creo que hay que repensarlo desde la noción humana, digamos, cómo se puede retomarlas, ¿no? O retomar con los jóvenes. Yo creo que eso no está. Y la educación urbana occidental no va a aceptar fácilmente, no va a ser muy complicado. Entonces yo creo que eso requiere una reflexión con la nueva generación que viene. Gracias. Bien, perdón. Sí, bueno, quisiera sinceramente agradecerle en principio a los panelistas, ¿no? Su tiempo, disposición, por compartir sus dones, sus investigaciones, a Guillermo, Maximiliano, a Marta, Mustafa, Elvira, por supuesto, ha sido creo que una buena combinación, ¿no es cierto?, de distintas perspectivas y experiencias y áreas, así que sobre todo agradecer a la Universidad Católica, ¿no es cierto?, a los anfitriones, a Our World Heritage, quien está realizando estas sesiones, así que espero verlas y verlos en una próxima instancia, agradecer a quienes nos acompañaron, ¿no es cierto?, en estas 2 horas, a todas los y las participantes. Y bien, con esto me despido, ya van a ser las 3 de la tarde, no sé si Humberto quieres hacer algún comentario final. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Gracias a todas y todos por su aporte. Y yo simplemente quiero invitarlos a seguir las próximas sesiones. Quedan tan solo 3 sesiones para terminar el mes. Hemos tenido uno de estos encuentros todos los días. Todos estos encuentros están en el canal de YouTube del Centro del Patrimonio Cultural. Ahí los pueden ver, están todos grabados. La próxima sesión parte a las 9 de la mañana en Chile, a las 1 de la tarde UTC, digamos que es el horario mundial que usamos. Se titula Conservation for Emergency y la modera Christian Heisen con también importantes invitados, invitadas de todo el mundo. El sábado 29 partiremos también a las 1 p.m. UTC. El título de la sesión en ese caso es Physical Reconstruction in World Heritage Sites. La modera el profesor Hua de China. Y la última sesión, la sesión de cierre, en ocasión del Día del Patrimonio en Chile, la modera Fernando Pérez Oyarzún, se titula Closing Session, una sesión de resumen de todas las conversaciones que hemos tenido durante este mes, y ahí los invito también a seguirnos a la misma hora en los 3 días que nos quedan. Muchas gracias, y gracias por su dedicación y por su apoyo. Perdón, ¿se puede recibir una copia grabada? Sí, ya está en línea, va a estar en línea